Buen día. En el día de hoy vamos a ver operaciones básicas en matrices utilizando el programa de MATLAB. Para esto vamos a plantear un ejemplo mediante el método de la rigidez en pórticos con el siguiente esquema, donde tenemos un pórtico de 9 grados libres y vamos a tener por lo tanto una matriz de 9 por 9 con un elemento tipo viga con una carga de 80 kN y un elemento columna inclinado con una carga de 100 kN acomodado de la siguiente manera. En el primer nudo vamos a tener unos grados numerados de 1, 6 y 2, en el número 2 de 3, 4 y 5, y en el 3 de 7, 8 y 9. Esto se debe a que la regla general es primero numerar los grados que están totalmente libres y luego los restringidos. Para esto vamos a plantear unos datos generales donde vamos a tener lo siguiente. Los grados de libertad totales en el sistema son 9, restringidos son 4. Se va a tener en cuenta la deformación axial en el elemento, principalmente en el eje X. El análisis en elementos horizontales se va a hacer de izquierda a derecha y en elementos verticales de abajo hacia arriba. Para plantear los parámetros del elemento 1, vamos a decir que tiene un módulo de elasticidad de 2.1 por 10 a la 7, un área de 0.12 ya que el elemento es de 0.3 por 0.4, una inercia de 0.3 por 0.4, recuerden que se puede elevar al cubo, con espacio seleccionamos los dos elementos y dividimos en 12, damos igual. Recuerden que al principio al marcar en la hoja, por ejemplo en este punto, y definir en formato matemático que queremos que nos lea las unidades en decimales y que tenga en cuenta al menos 4 dígitos decimales después del punto, él va a configurar automáticamente todos los puntos en el programa. Vamos a tener un ángulo de transformación de 0 grados ya que el elemento coincide con los ejes globales y una longitud de 6 metros para ese primer elemento. Con estos datos vamos a definir que nuestro grado inicial con ese análisis de izquierda a derecha es 1, 6 y 2 y el grado final es 3, 4 y 5. Y para esto vamos a plantear inicialmente la matriz de rigidez local del elemento 1, como estamos teniendo en cuenta deformaciones axiales tanto en X como en Y, la matriz local va a estar definida por esta matriz de 6 por 6. Donde la relación se da de la siguiente manera. Para la columna 1 o fila 1 esa relación es la deformación en X, para la 2 es la deformación en Y y para la tercera es el giro. Recuerden que se debe enumerar de la siguiente manera: 1, 6 y 2, 3, 4 y 5. MATLAB permite configurar la matriz de esta manera, ítem por ítem, en donde vamos a crearla a partir de la función en matrices y tablas, ¿cierto? Vamos a denominar ese K sub 1, en matrices y tablas, insertar matriz, una matriz de 6 por 6, la cual nos aparece de la siguiente manera. Cada uno de los puntos son totalmente editables, podemos decir que puede tener esta fórmula en la fila 1, columna 1. Vamos a decir que en la fila 2, columna 2 va a tener esta operación y él va a leer de manera individual, ítem por ítem, esas respectivas operaciones. Al darle K sub 1 y darle igual, él va a resolver la matriz de manera sistemática encontrando los valores punto por punto de acuerdo a la ecuación que yo le asigne en cada fila y columna a la matriz.
Recuerden que es importante dejar la numeración para cuando tengamos que ensamblar la matriz de rigidez global del pórtico. Luego de eso podemos definir una matriz lambda. De la misma manera vamos a ir acá a matemática, a símbolos, vamos a definir una letra griega lambda, con control menos establecemos el subíndice para colocarle 1, que es una matriz perteneciente al elemento 1 con dos puntos igual, y otra vez en matrices y tablas vamos a insertar la matriz de 6 por 6 y definimos valor por valor en cada una de las filas y columnas de la matriz. De esta manera podemos crear las matrices que necesitemos formuladas para solo tener que cambiar los valores iniciales. Si le damos acá otra vez en matemática, símbolo, lambda, control menos 1 y le damos igual, él automáticamente va a desarrollar esa matriz que planteamos. Las operaciones matriciales en MATCAD se dan de manera sistemática. Sencillamente establecemos la ecuación y mediante álgebra comprobamos, por ejemplo, al transformar un elemento de coordenadas locales a globales, el cual es la siguiente relación: K mayúscula es igual a lambda traspuesta por la matriz local por lambda. Si la operación es simétrica y cumple con las propiedades algebraicas de las matrices, cuando le demos K sub 1 igual, él la va a desarrollar de manera sistemática sin generar error. Pero por el contrario, si no establecemos una simetría, él nos va a arrojar un error diciendo que no cumple, esta variable no está definida o compruebe que el rótulo esté definido correctamente. Listo, recuerden que deben cumplir relaciones algebraicas. Relaciones algebraicas de matrices. De esta manera transformamos esas coordenadas locales a coordenadas globales. Matricialmente, como el elemento coincide con el eje global, está paralelo al eje X, tiene un ángulo de 0 grados, esa matriz global va a coincidir con la local. Cuando le demos local igual, vamos a encontrar que tienen los mismos valores. Se debe a que está orientado en la misma posición del eje global. Siguiendo con el análisis del elemento, vamos a determinar las redacciones, en donde ese análisis para el elemento establecemos que de nodo a nodo va a ser doblemente empotrado. Y vamos a analizar de izquierda a derecha. Por lo tanto, la reacción en X va a ser 0, ya que se anula con la del otro extremo. En Y vamos a tener 240, 240 también para el otro lado, debido a que tenemos una carga uniformemente distribuida de 80 kN. Similarmente para el giro, y en el otro lado, donde tenemos los otros nodos, vamos a establecer un signo contrario en ese giro. Y eso para establecer el equilibrio que tenemos en este sistema. Para transformar, vamos a hacer el proceso. El vector local a un vector global. Vamos a establecer que ese R mayúscula es la redacción en coordenadas globales. Vamos a multiplicar lambda traspuesta por ese vector minúscula, que es el vector de reacciones en coordenadas locales, y vamos a establecer esas reacciones en coordenadas globales. Recuerden que ese simple producto entre matriz vector se da siempre y cuando cumpla las relaciones de álgebra lineal. ¿Listo? De la misma manera vamos a analizar el elemento número 2, donde podemos establecer unas propiedades. Podemos copiar los valores del elemento 1, colocarlos acá y sencillamente cambiar algunos valores. Por ejemplo, el área. El área de ese elemento es 0.4 por 0.45
y vamos a tener que es 0.18. La inercia va a ser 0.45 por 0.4, la elevamos al cubo, con espacio seleccionamos, dividimos en 12 y vamos a tener una inercia distinta. Como el elemento está inclinado, como podemos ver en la imagen inicial del ejemplo, vamos a tener unas relaciones de triángulos, los cuales nos establece un ángulo de transformación para ese elemento tipo columna, en donde podemos tener un arco tangente de esa relación de los catetos que ya conocemos, que es 1.5 y 3 metros. De igual manera, mediante Pitágoras podemos determinar la longitud de ese elemento inclinado, la cual sería 3.36 aproximadamente, donde la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Teniendo en cuenta estos parámetros, vamos a tener que L es 3.35, 41 se puede aproximar a 3.36, ya lo sabemos que es h2 igual a la raíz de 1.5 al cuadrado más 3 al cuadrado. De esa manera determinamos la hipotenusa, que será la longitud de nuestra columna. Una vez tenemos esas variables, recuerden que MATCAD, siempre y cuando no asignemos el operador de definición global, él siempre va a reemplazar los valores de manera sistemática de arriba hacia abajo. Si yo le coloco aquí a E otro valor, él va a reconocer a partir de este punto el E que yo estoy definiendo acá. Por lo tanto, al colocar la matriz, por ejemplo la matriz de rigidez, él va a reconocer solo los valores que están en este punto. Esto si hubiera definido globalmente cada una de las variables, él va a reconocer esas variables de manera global. Ejemplo, si yo le doy acá L y le doy igual, él va a reconocer el L más cercano que tengo acá. Por lo tanto, nuestra matriz va a reconocer solo estos valores. Esto recuerden, el ángulo se mide de esta manera, ¿cierto? De local a global, el ángulo es positivo, por eso determinamos que es 116. Listo, recuerden que he medido desde este punto hasta la otra horizontal que es X, tenemos un ángulo de 180 grados, sencillamente restamos el ángulo que se produce acá entre el apoyo y esta línea. Siguiendo con la operación matricial, cuando le demos acá a ese K sub 2, ¿cierto? Ese K minúscula sub 2, le demos igual, él va a reconocer automáticamente los valores que tiene más cerca. ¿Listo? Cuando la matriz es muy grande, aprovecho y les explico esto, MATCAD tiene dos opciones: trabajar en vista de página, que es la normal, o trabajar en vista borrador, que nos permite ampliar la hoja un poquito más y trabajar fórmulas más extensas, por ejemplo estas matrices. Si por el contrario lo que queremos es trabajar solo en página, lo que podemos hacer es en formato matemático reducir la letra de esta matriz, por ejemplo que tenga un valor de 9, para que ocupe menos espacio y podamos trabajar acá en vista de página. Listo, recuerden que es muy importante la numeración de las matrices. Esto con respecto al método de rigidez para pórticos. Vamos a hacer esa pausa, vamos a enumerar acá la matriz 2, la cual está definida con 7, 8 y 9, que es su grado inicial, 3, 4 y 5, que es su grado final. Listo, para la matriz 1, vamos a definir que empieza en 1, 6 y 2 y termina también en 3, 4 y 5. Recuerden que en los elementos horizontales analizamos de izquierda a derecha y para los verticales de abajo hacia arriba. Ese es el motivo de esta numeración, para poder armar nuestra matriz global del pórtico. De la misma manera establecemos una matriz lambda, que podemos llamar lambda sub 2. Esta matriz ya va a reconocer ese nuevo ángulo, el cual es el más cercano. Si les damos acá en matemáticas símbolo, le damos alfa,
y le damos igual, él va a reconocer el ángulo más cercano. Recuerden que es muy importante colocarle grados al ángulo, listo, si no él automáticamente lo reconoce en radianes. Vamos a comprobar otra vez, le damos igual, él lo está reconociendo acá en radianes. Después les explico esa parte. Y le damos lambda igual listo, para reconocer esos ángulos, para no salirme de esa explicación y que lo tengan en cuenta, vamos a dar símbolos. Él por defecto reconoce radianes. Cuando le demos acá igual, él reconoce 2.0345 radianes, que es la transformación del ángulo de 116.57. Para convertirlo a grados, si no sabemos cuál es el sistema, vamos acá a la pestaña de unidades para que pues se familiaricen con ella. Y acá en ángulo podemos decirle que lo tome como D, que significa grado. Y él va a reconocer automáticamente los 116.57 grados que establecimos acá. Pueden establecerlo con esta bolita que está elevada allá, o pueden sencillamente reconocerlo como DEC. Listo, al darle acá otra vez en símbolos, lambda, control menos sub 2 y le damos igual, él reconoce automáticamente el valor de los 116.57 grados. De esta manera, cuando transformemos a coordenadas globales, el cual va a ser una K mayúscula sub 2 por esa lambda traspuesta por la matriz local por la matriz de lambda, y le demos acá K sub 2 igual, él reconoce automáticamente la operación. Listo, volvemos a formato matemático, decimos que tome un valor de 9 y seguimos trabajando en vista de página. Con eso podemos ir organizando nuestra hoja de MATCAD a preferencia nuestra. Recuerden que esos elementos se analizan de abajo hacia arriba, por lo tanto el sistema de coordenadas va a quedar de esta manera. Una vez tenemos la matriz, hacemos la misma operación, hallamos las reacciones. Recuerden que tenemos una carga puntual de 100 kN aplicada en el vector, ¿cierto? En este elemento, columna, y vamos a formar ese vector de reacciones, son 100 kN aplicado en la mitad. De esta manera determinamos las cargas. Para convertirlo a global hacemos lo mismo, un R mayúscula es igual a la matriz traspuesta de la transformada por el vector en coordenadas locales. Luego procedemos a establecer una suma de vectores donde tenemos f es igual a r más p, en donde ese vector f son las cargas aplicadas en los nudos. Vamos a tener un f de esta manera. Para hacerlo de la otra manera vamos a decir que f es igual, vamos a ir a matrices y tablas, a insertar matriz, un vector de 1 por 9, donde la primera carga es 50, estas son 0, tenemos en el nudo 6 una carga aplicada de menos 50 y las demás son 0. Listo, para recordar estas cargas y este vector, volvemos acá a la imagen del ejercicio y tenemos 50 kN aplicado en 6 de manera negativa y 150 aplicado en 1 de manera positiva. De esa manera armamos el vector F. Luego, para establecer el vector R, listo, vamos a plantear el siguiente ejemplo. MATCAD enumera los vectores y matrices de la siguiente manera. Para él, el primer valor, para este caso del vector, ¿cierto?, que sería la fila número 1, él la reconoce como si fuera 0. La segunda, él la reconoce como 1. La tercera la reconoce como 2. La cuarta como 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Básicamente se pueden ir diciendo que la fila número 1 y le restamos un dígito. Entonces va a ser la fila 0. De esa manera llamamos los valores.
Recuerden que los nodos 3, 4 y 5 son los valores que se repiten. Por lo tanto, vamos a sumar un valor de 3 del vector R2. Vamos a llamar al vector R1 y vamos a sumar ese otro valor. Para llamarlo sencillamente vamos a llamar el de la fila número 1 de ese vector R2, sencillamente colocamos R2 y entre paréntesis el valor que necesitamos. Entonces recuerden que necesitamos el de la fila número 1, que para MATLAB corresponde a 0. Y le damos igual. Listo, y él va a reconocer de ese vector 2 el primer valor. Si necesitamos el que numeramos acá como 5, contándolo en MATLAB, que sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, coincide el número con el de la fila y el de MATLAB. Vamos a decir que R2 de 5 es igual a 41.87. Si necesitamos el de R1, o sea, necesitamos por ejemplo el valor número 3, que es 240, el cual está enumerado de la siguiente manera. Corresponde a la fila número 3 del vector, pero al nodo número 2, al grado de libertad número 2. Para MATLAB es 0, 1 y 2. Corresponde también con el 2 y podemos llamar ese valor. Vamos a hacer uno que no corresponda con el valor, por ejemplo el que es 8, que para el vector normalmente en álgebra sería la fila número 2, pero para el caso de MATLAB sería con el valor de 1, ¿cierto? La fila 2 en álgebra menos 1. ¿Listo? Eso nos da un valor de 1 y llamamos el valor de la fila 2, que corresponde al grado de libertad, 8. De esa manera llamamos los valores en MATLAB. Listo, teniendo en cuenta esto, vamos a establecer que P por un despeje de ecuaciones normal es igual a F menos R. Siempre y cuando haya simetría y cumpla con relaciones de álgebra, la operación se va a dar satisfactoriamente. Entendiendo esta numeración y cómo llamamos los valores de cada uno de los vectores que tenemos, vamos a hacer el mismo procedimiento en la matriz global. Para esto vamos a trabajar vista de borrador, ya que es una matriz grande, es una matriz de 9 por 9. Que la vamos a tener acomodada de la siguiente manera para no gastar tiempo acomodándola. Listo, ya sabemos que podemos llamar los valores con el paréntesis. Para el caso de una matriz sencillamente colocamos como el primer valor la fila y el segundo valor la columna. Ejemplo, si quisiéramos llamar el valor de esta matriz de la fila 1, columna 1, vamos a decir que la K estructural, entre paréntesis colocamos primero la fila, coma, luego la columna. Entonces vamos a decir que la K estructural, entre paréntesis, recuerden que la fila 1, columna 1 para marcar es 0,0, y llamamos a ese primer valor, que corresponde a 420.000. Cuando le demos desarrollar matriz, K estructural, y le demos igual, él va a desarrollar las operaciones que establecimos en esta matriz con todos los operadores que llamamos. Recuerda que se llaman de esta manera. Listo, continuando con el ejercicio, ya definiendo que podemos llamar de esta manera en matrices fila, luego columna, y en vectores, por ejemplo R, ¿cierto? Primero siempre va a ser la fila, ya que solo posee una columna. Y por ejemplo, R, entre paréntesis 0, y nos va a llamar el primer valor de ese vector, listo, que corresponde al valor de 0. Como por colocar un ejemplo. Una vez tenemos eso, algo importante que nos da MATLAB si no queremos seguir trabajando en esta vista de borrador,
cuando vamos a la matriz, en la esquina derecha nos aparece la siguiente flechita, donde le damos clic y hacia la izquierda podemos reducir de tamaño esa operación. Listo, de esta manera, como vemos una matriz más pequeña, lo podemos hacer con la que establecimos acá también, y él sigue reconociendo los valores común y corriente y podemos seguir trabajando en vista de hoja. Y de esta manera dejamos más organizadas nuestras matrices. Y esto es una función que tiene MATCAD. Continuando con las operaciones, vamos a establecer un vector de desplazamiento. Pero recuerden que lo definimos en matrices y tablas, insertar matriz, el número de filas y el número de columnas que necesitamos. ¿Listo? Las incógnitas corresponden a los desplazamientos de los grados totalmente libres, que son 1, 2, 3, 4 y 5, y los ceros corresponden a los valores restringidos. ¿Listo? Recuerden que para el método de la rigidez, la principal relación es F igual a la rigidez por el desplazamiento. Como desconocemos el desplazamiento, vamos a despejar de esta función esos desplazamientos que necesitamos. Para eso vamos a recordar que en F despejamos un vector P que vamos a utilizar, el cual es este vector de 1 por 9. Como las incógnitas son 5, solo vamos a necesitar los 5 primeros valores de este vector. Vamos a establecer un P sub A. En matrices y tablas, insertar matriz de 1 por 5, en donde vamos a decir que el primer valor que vamos a llamar es P0, P1, P sub 2, P sub 3 y P sub 4, que corresponden a la fila 1, 2, 3, 4 y 5. Le leemos P sub A igual acá, él reconoce los valores de este vector que llamamos solo para este vector de 1 por 5. De igual manera vamos a llamar una matriz de 5 por 5. Sencillamente podemos venir acá, como son editables, vamos a alargar esta matriz otra vez en vista de borrador y vamos a copiar lo que necesitamos. Una matriz de 5 por 5, ya que tenemos 5 incógnitas en el vector de desplazamientos. Volvemos y la minimizamos, volvemos a vista de página y cuando volvamos acá, vamos a copiar sencillamente esa matriz de K sub A de 5 por 5. Listo, recuerden que la matriz en MATCAD es editable y siempre y cuando tengamos los dos puntos igual podemos editar, copiar lo que necesitemos de esas matrices. Si queremos corroborar los valores, sencillamente le damos igual y vemos que tenemos estos valores. Por álgebra, cuando despejamos, sabemos que esa F igual a rigidez por desplazamiento, como conocemos las fuerzas y la rigidez, y desconocemos los desplazamientos, que es la incógnita, vamos a tener una matriz inversa cuando despejemos por un vector de fuerzas. Y esto MATCAD reconoce las operaciones inversas de la siguiente manera. K sub A, espacio, elevamos a la menos 1 para reconocer la inversa y le damos igual. De esta manera él reconoce la inversa de la matriz que necesitemos. Otra manera para utilizar otra operación, por ejemplo, vamos a decir que vamos a tener la traspuesta de esa matriz, la seleccionamos. En matrices y tablas, operadores de vectores y matrices, establecemos acá la siguiente función que utilizamos para la matriz lambda. Listo, aproveché este punto del video para explicarle que pueden utilizar operadores de matrices de esta manera. Listo, para explicarles la matriz inversa y la matriz traspuesta. En este caso, elevar ese K, por ejemplo, a la T mayúscula, como nos establece acá el operador y matriz, que es una M a la T, y darle igual, él no nos va a reconocer la traspuesta. Listo, él sencillamente reconoce que lo elevamos a un valor de T. Para que lo reconozca, para el caso de la traspuesta, que sean como elevados a funciones con letras,
La seleccionamos en operadores de vectores y matrices y colocamos matriz traspuesta. Cuando le demos igual, él sí reconoce la traspuesta de esa matriz. Listo, si le elevamos arbitrariamente no va a reconocer la función. Listo, teniendo la inversa, vamos a establecer esa multiplicación, donde vamos a decir que un vector X es igual a esa matriz que denominamos K sub a la menos 1, que es la inversa, por el vector P sub A para hallar los desplazamientos en esos puntos. Como es una operación simétrica, algebraicamente nos reconoce la operación. Conociendo ya los valores de los desplazamientos para terminar el método de la rigidez, debemos establecer cuáles son las fuerzas locales en cada uno de los elementos, o por así decirlo, la fuerza necesaria para ejercer ese desplazamiento en cada elemento. Listo, como ya los conocemos, vamos a establecer principalmente que tenemos un vector de desplazamientos estructural acomodado de esta manera, donde los grados totalmente libres tienen valor que los acabamos de hallar y los restringidos tienen un valor de 0. Para cada uno de los elementos vamos a definir que las fuerzas en el elemento se deben encontrar en coordenadas locales debido a que ya se conocen los desplazamientos. Listo, acomodando nuestro elemento número 1, el cual era 1, 6 y 2, y el grado final 3, 4 y 5, nos va a quedar acomodado el vector de desplazamientos de la siguiente manera, de donde ese vector estructural vamos a llamar cada uno de los valores que necesitamos. Listo, recuerden que MATCAD reconoce el 0 como si fuera 1. Vamos a colocar acá de nuevo MATCAD fila álgebra. Listo, para MATCAD 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, por ejemplo. Para el álgebra, fila álgebra, vamos a determinar que el 0 es la fila 1, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? De esa manera MATCAD reconoce las posiciones en filas, columnas de una matriz o un vector. Siguiendo con el método de la rigidez, como ya conocemos los desplazamientos, vamos a decir que esa fuerza P1 sub 1 en coordenadas globales es igual a la matriz de rigidez global del elemento 1 por el vector de desplazamientos que acabamos de definir. Listo, las operaciones se hacen común y corriente entre matrices y vectores. Para transformar ese vector P a coordenadas locales, vamos a llamarlo P minúscula y vamos a decir, acá en matemáticas, símbolo, lambda sub 1. Recuerden que ese subíndice es con control menos, multiplicado por ese P mayúscula sub 1. Y de esta manera convertimos esas fuerzas de globales a locales. Ya conocemos las reacciones locales del elemento 1, lo podemos llamar de la siguiente manera. Y vamos a tener la relación de F es igual a R más P. Entonces F minúscula, ya que estamos en coordenadas locales, es igual a R minúscula más P sub 1 minúscula. Y de esta manera tenemos las fuerzas locales en el elemento 1. Para el elemento 2 es el mismo procedimiento. Lo que nos va a variar son los desplazamientos, los cuales están definidos de la siguiente manera. ¿Cierto? Llamamos los desplazamientos que necesitamos, que serían para 2, 3 y 4. En álgebra sería 3, 4 y 5. ¿Listo? Y hacemos el mismo proceso matemático en MATCAD, donde tenemos la fuerza global
por esa rigidez global, por esos desplazamientos, lo convertimos con el lambda, con esa matriz lambda. Luego operamos todo en coordenadas locales y encontramos las fuerzas debido a esos desplazamientos en el elemento número 2. Muchas gracias. Este es el método de la rigidez hecho en MATLAB con operaciones básicas.